Bienvenido a Flechados, el canal donde las historias de amor dejan huella. Hoy te traigo una historia que no vas a olvidar, una historia que huele a tierra, a hierro y a libertad, una historia de las que se sienten en el pecho. Antes de comenzar, suscríbete si aún no lo has hecho, y si esta historia te toca el corazón, déjalo saber con un me gusta. Ahora sí, escucha con atención. Estamos en el siglo XVIII, en una época donde los hombres mandaban con espadas y las mujeres sufrían en silencio. Pero ella no era como las demás. Su nombre es Amara, esclava, rebelde, inquebrantable. Su vida cambió el día que un general del imperio la eligió. Él es Alonso de Santamaría, un hombre criado para obedecer, pero que decidió arriesgarlo todo por una mujer que el mundo quería silenciar. Lo que comenzó como una huida se convirtió en una guerra por el alma, por el derecho a amar y por algo aún más grande, el derecho a ser libres. Desde las tierras secas de las haciendas coloniales hasta un valle escondido entre montañas, Amara y Alonso lucharán contra todo, contra el poder, contra el miedo y contra el pasado que no los deja en paz. Si alguna vez pensaste que el amor no puede cambiarlo todo, esta historia te hará dudar. Y si alguna vez sentiste que el amor verdadero duele tanto como libera, quédate, porque esto es La esclava y el general, un amor que rompió cadenas. El sol caía pesado sobre los campos de caña como una manta de fuego. Las hojas altas y cortantes se agitaban con el viento caliente del mediodía, como si quisieran gritar lo que los hombres callaban. En el aire, el olor dulzón del azúcar se mezclaba con el sudor, la tierra húmeda y la sangre seca que nadie se atrevía a nombrar. En la hacienda San Isidro, en las afueras del Virreinato del Perú, todo parecía en orden. Los esclavos trabajaban en fila, bajo la vigilancia de los capataces. El patrón, don Salvador de la Vega, era respetado por unos y temido por todos. Un hombre de pocas palabras, devoto de la disciplina y del oro. Entre aquellos cuerpos fatigados se movía Amara. No era más alta que las demás mujeres, ni más fuerte, pero su presencia tenía algo que inquietaba. Sus ojos oscuros, profundos y tranquilos se mantenían serenos incluso cuando el látigo crujía cerca. Era como si dentro de ella hubiese un mundo que nadie podía tocar. Se había ganado el odio silencioso de los capataces y la envidia muda de otras esclavas por una simple razón. No se rompía. Llevaba 3 años en esa tierra extraña desde que fue arrebatada de la costa de Guinea. No recordaba cuántas noches había llorado sin lágrimas. Ya no lloraba, ni siquiera cuando le arrancaron la joya de marfil que llevaba al cuello, ni cuando intentaron marcarla con hierro la primera vez, porque Amara no era cualquier esclava. Era hija de un curandero respetado, criada entre mujeres sabias y nieta de una mujer que hablaba con los árboles. Aunque su cuerpo estaba encadenado, su espíritu nunca había sido tomado. Ese día, la calma aparente de la hacienda fue interrumpida por el sonido de cascos sobre piedra. Un caballo negro de guerra, brillante de sudor, entró en el patio central con autoridad. Sobre él, un hombre envuelto en polvo y armadura ligera desmontó con precisión militar. Su capa azul marino colgaba con dignidad. Su rostro, bronceado por 1000 días al sol, mostraba una cicatriz que atravesaba su mejilla derecha como un surco dejado por una espada. «Ese es», susurró uno de los mozos. «El general Alonso de Santamaría», respondió otro con respeto casi reverencial. Había regresado después de años en campaña, combatiendo las revueltas indígenas en las tierras altas. Decían que había perdido a su esposa en Ayacucho y que desde entonces no dormía más de 3 horas seguidas, que su espada no temblaba, pero su alma sí, que hablaba poco, pero lo veía todo. Don Salvador salió a recibirlo, sonriendo con esos dientes que parecían oro. «Viejo, mi querido Alonso, esta es tu casa. Siempre lo ha sido». Alonso no sonrió. Se quitó los guantes de cuero y observó el lugar como quien regresa a una tumba. «Gracias, don Salvador. Espero no quedarme mucho tiempo». «Tómate el tiempo que necesites. Aquí siempre tendrás una cama limpia, vino en la mesa y compañía», añadió con una sonrisa que heló el aire. Amara los observaba desde la sombra de un árbol de mango, con la canasta de hojas secas entre los brazos. No era costumbre que mirara directamente a los invitados. Pero algo en ese hombre, su forma de caminar, de callar, de mirar, la obligó a hacerlo.
y durante un instante los ojos del general y los de la esclava se encontraron. Él no desvió la vista. Ella tampoco. Fue solo un segundo, pero suficiente para que algo se encendiera, como la chispa que precede a un incendio. Esa noche, mientras los demás dormían o fingían dormir, Amara subió al desván donde se guardaban las hierbas medicinales. Era el único sitio donde podía respirar sin ser vigilada. Encendió una lámpara de aceite y comenzó a separar raíces de jengibre, hojas de coca y tallos de ruda. Le gustaba el silencio de aquel rincón. Allí nadie le pedía que bajara los ojos. Mientras trituraba una raíz con manos firmes, escuchó pasos en la escalera. Se tensó de inmediato. No era habitual que nadie subiera allí a esas horas. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz baja, sin girarse. «No sabía que alguien venía aquí a estas horas», dijo una voz grave, cálida, como el sonido del trueno al fondo del valle. Era él, el general. Amara se giró lentamente, sin miedo, pero con una dignidad que descolocó al hombre acostumbrado a las reverencias. «Es donde guardan las hierbas. Las preparo para los enfermos», respondió. «¿Sabes de medicina?». «Mi madre me enseñó». Alonso dio un paso más y se detuvo a una distancia prudente. No quería asustarla, pero había algo en su forma de estar en el mundo que le resultaba magnética. «No te hagas daño con eso», le dijo señalando la piedra de moler. Amara arqueó una ceja con una leve sonrisa. «El daño ya me lo hicieron hace tiempo, señor». Alonso no respondió, pero algo en su pecho se removió, algo que no sentía desde hacía años, y esa noche, en silencio, sin tocarse, sin más palabras que las necesarias, empezaron a conocerse. En los días que siguieron, Alonso no podía dejar de observarla, no con morbo, sino con una mezcla de curiosidad y respeto. La veía caminar con el cuello erguido, trabajar sin quejarse, ayudar a los demás, curar a los niños con manos sabias. No era una esclava, era una mujer con historia. Los demás empezaron a notar algo. Los criados cuchicheaban. Algunos capataces se quejaron a don Salvador, que se limitó a reír. «Bah, Alonso está roto por dentro, no durará mucho», pero se equivocaba, porque cada día que pasaba, Alonso volvía a sentir, y cada vez que veía a Amara, le costaba más. Recordarse que no debía. Una tarde, al ver a uno de los capataces levantar la mano contra ella por un error en la distribución de agua, Alonso intervino sin pensar. Detuvo el brazo del hombre a mitad del aire. «La próxima vez que toques a alguien con esa mano te la corto», dijo sin gritar, pero con la furia justa para que el otro temblara. Amara lo miró. No dijo nada, solo bajó la cabeza. Pero esa noche, en su rincón secreto, lloró por primera vez en años, no porque necesitara ser salvada, sino porque alguien por fin la había visto. Desde aquel día el ambiente en la hacienda cambió, no por palabras ni gestos evidentes, sino por una tensión invisible, como el zumbido de una tormenta lejana. El general Alonso de Santa María no hablaba de más, pero cada uno de sus silencios pesaba. Caminaba con la espalda recta y la mirada clavada en lo que el resto prefería ignorar: las cadenas, las marcas, el miedo. Y en medio de todo eso, ella, Amara, evitaba el contacto visual, no por sumisión, sino por supervivencia. Sabía que las miradas se malinterpretan y que el deseo, cuando nace entre barrotes, puede volverse castigo. Pero a pesar de sí misma, sentía su piel encenderse cuando él pasaba cerca, y por las noches, al cerrar los ojos, recordaba su voz, grave, lejana, cuidada, una madrugada. El gallo aún sin cantar, Alonso salió a cabalgar antes que el sol se alzara. Era un hábito que arrastraba desde la guerra, mirar el mundo cuando aún duerme, cuando todo parece más honesto. A su regreso, notó movimiento junto a la cocina. Se acercó en silencio. Allí estaba Amara, lavando raíces en un cuenco de barro, sola, en silencio. Vestía una túnica simple, el cabello trenzado hacia atrás. «¿No duermes nunca?», preguntó. Ella giró lentamente. No se sobresaltó, no con él. «Duermo lo justo». «¿No tienes miedo?». Amara secó sus manos con la tela de su falda y lo miró, con calma. ¿De qué serviría? Alonso sintió que esas palabras eran más valientes que cualquier espada. La mayoría de las personas tiembla. Yo ya temblé todo lo que tenía que temblar. Él la miró. Había algo en ella que desafiaba el mundo sin levantar la voz, sin amenazas, sin llorar. ¿Te rompieron? No. Me doblaron, pero no me partieron.
Por primera vez en mucho tiempo, Alonso sonrió. Una sonrisa apenas visible, torpe, pero sincera. Entonces somos dos. Ese mismo día, la hacienda recibió una visita inesperada. Don Julián, el hijo menor de don Salvador, regresaba de Lima tras varios meses de negocios. Nadie hablaba en voz alta de sus costumbres, pero todos sabían que traía el alma podrida por dentro. Vestía con ostentación, olía a perfume caro y dejaba que sus anillos hablaran por él. ¿Y este quién es?, preguntó al ver al general en el patio. Alonso de Santa María. Está de paso, respondió el padre. El héroe de Ayacucho, soltó con desdén. ¿No lo habían matado ya? Alonso no respondió. Solo alzó la vista con calma y lo miró de frente. Julián bajó los ojos incómodo. A pesar de su arrogancia, algo en ese hombre lo inquietaba. Amara, desde la distancia, observaba. Sabía reconocer el peligro. Y Julián era peligro. No por fuerza, por impunidad. Esa misma tarde Julián se fijó en ella. ¿Esa quién es?, preguntó al capataz. La llaman Amara. Es lista, cura a los otros cuando enferman. El viejo no, la vende, dice que le ahorra médicos. Bonita para ser negra, dijo y sonrió con la boca torcida. Desde ese instante, Amara supo que su mundo iba a cambiar. Otra vez. Los días siguientes fueron un juego cruel. Julián pasaba cerca de ella más de lo necesario. Le dirigía frases en doble sentido. Le ofrecía fruta de la mesa principal. Le acariciaba la muñeca sin querer. Amara soportaba sin chistar. No porque no supiera defenderse, sino porque sabía cuándo el rugido mata más que el cuchillo. Alonso lo notaba, lo sentía, pero también sabía que un paso en falso podía condenarla más que protegerla. Hasta que una tarde, mientras llovía con fuerza y los campos estaban desiertos, Julián la acorraló en el pasillo del establo. El viento golpeaba la madera. Nadie oiría un grito. «Tú no eres como las otras», susurró acercándose. «Hay algo en ti que me gusta. No pongas esa cara, no voy a hacerte daño, a menos que me obligues». Amara se tensó. Sus manos cubiertas de tierra y hierbas se apretaron, pero antes de que pudiera reaccionar, una sombra surgió detrás de Julián. «¿Te diviertes asustando mujeres?». Julián se giró. El puño de Alonso fue lo último que vio antes de caer al suelo con sangre. En la boca y orgullo hecho trizas. Silencio. El general respiraba con fuerza. Amara lo miraba, los ojos brillando por la mezcla de miedo y gratitud. Él no dijo nada. No preguntó si estaba bien. Solo le tendió la mano como si eso bastara. Ella no la aceptó de inmediato, pero al final la tomó. No como una esclava, como una igual. Aquella noche hubo tensión en la mesa principal. Don Salvador, enterado del altercado, bebía vino con lentitud. Alonso mantenía la mirada fija en su plato. «Mi hijo es impulsivo», dijo finalmente Salvador. «Pero no me gusta que lo humillen en mi casa. Ni a mí me gusta que intenten forzar a una mujer en un establo», respondió Alonso sin levantar la voz. Silencio. «¿Estás enamorado de esa negra, Alonso?». La pregunta cayó como una piedra en un estanque. El general dejó el cubierto sobre la mesa. Sus ojos, oscuros como la noche andina, se clavaron en los del hacendado. «Estoy cansado de ver hombres jugar con vidas que no les pertenecen. Eso es todo», y se levantó sin pedir permiso. Esa noche Amara no subió al desván. Se quedó en su camastro, escuchando la lluvia, pero su corazón latía distinto. No era miedo, era otra cosa. Un temblor antiguo, olvidado, como si algo en su interior le gritara que esa historia aún no había empezado del todo. Y en la otra punta de la hacienda el general observaba la noche por la ventana, con una copa de aguardiente en la mano, y el recuerdo de unos ojos oscuros que no sabía cómo sacar del alma. La lluvia cesó al amanecer, dejando la tierra húmeda y el aire cargado de olor a hojas nuevas. El barro se pegaba a las botas y a las almas. Los esclavos salieron temprano a trabajar, arrastrando cestas, atando haces de caña, limpiando con resignación lo que la tormenta había desordenado. Amara, sin embargo, no fue asignada al campo esa mañana. Una orden venida de la casa principal,
La mandó a las caballerizas. Decían que uno de los caballos del general estaba herido y necesitaban su ayuda. Cuando llegó, Alonso ya estaba allí. No la miró al principio. Estaba agachado junto al animal, una yegua blanca con la pata enrojecida. Amara se acercó en silencio, dejó su cesta sobre un banco y observó la herida. «Ha pisado algo filoso», dijo. «No quiere que la toquen», respondió Alonso con tono frustrado. «Déjeme intentarlo». Se arrodilló con calma, murmuró algo suave en su lengua natal y acarició la pierna del animal con movimientos lentos, precisos. La yegua, como hipnotizada, se dejó tocar. Alonso la miraba sin moverse, sin parpadear siquiera. «¿Qué has dicho?» «Una oración para calmarla. Mi abuela la recitaba cuando llovía y los perros no dejaban de ladrar». El general asintió. No dijo nada, pero en sus ojos brilló algo. Amara extrajo un ungüento de su bolsa de cuero. Lo aplicó con dedos firmes pero delicados. El animal apenas se estremeció. «Esto ayudará a que sane más rápido. Tú también lo harás», murmuró. Alonso, casi sin querer. Ella levantó la vista. «¿Qué dice?» Él respiró hondo y por primera vez bajó la guardia. «No sé en qué momento dejé de verte como una más entre los otros. Quizá fue cuando me miraste sin miedo, o cuando no, bajaste la cabeza. Pero desde ese instante no he podido dejar de pensar en ti». Amara permaneció en silencio. Su rostro no mostraba sorpresa, solo una seriedad antigua, casi ancestral. «Mi vida no es mía, general. Está en manos de otros. Yo puedo cambiar eso», dijo él acercándose un paso. «Puedo comprarte la libertad». Ella rió, no con alegría, con tristeza. «No quiero ser comprada. Ya lo fui una vez. No quiero otra jaula aunque sea de oro». Él bajó la mirada. Lo entendía. «Entonces dime qué quieres. Que me vean como soy. Que me hablen sin pesar. Que me amen sin culpa». El silencio volvió a envolverlos. La lluvia comenzaba a regresar con gotas finas como agujas. Amara recogió su bolsa, se limpió las manos en la falda y se giró. «Gracias por no mirar hacia otro lado. Aquella tarde en el establo», dijo antes de irse. Alonso la observó alejarse. No intentó detenerla, porque sabía que el amor, si debía nacer, nacería libre. Esa noche don Salvador recibió una carta sellada con lacre negro. Al abrirla frunció el ceño. Era una notificación del virrey. Se requería la presencia del general Alonso de Santa María en la capital en menos de 10 días. Un nuevo conflicto se estaba gestando en el norte. Salvador apretó los dientes. Su voz retumbó por la sala vacía. Maldita sea Julián, con la boca aún amoratada, lo miró desde la escalera. ¿Se va? Sí, pero antes de eso va a entender. ¿Quién manda aquí? Julián sonrió. Una sonrisa torcida, de serpiente, y en su mente ya tenía un plan. En el ala de los sirvientes, Amara intentaba dormir. El viento traía el eco de palabras sin dueño. Sentía que algo se acercaba, algo oscuro, como el presentimiento que tienen los pájaros antes del trueno, y en la distancia Alonso escribía una carta, una que no sabía si alguna vez llegaría a entregarle. «No sé si podré quedarme, pero si me marcho, me llevarás contigo, porque, aunque no lo diga, ya vives dentro de mí, Amara, y no hay guerra ni deber ni mandato que pueda arrancarte de ahí. Si alguna vez te libero, que sea para verte volar». El calor volvió con más fuerza tras la tormenta. El cielo despejado parecía burlarse del barro que cubría los caminos, como si el sol no recordara la lluvia de la noche anterior. En la hacienda la vida seguía, pero las miradas eran distintas, más precavidas, más inquisitivas, como si todos supieran que algo se había movido aunque nadie pudiera señalarlo con el dedo. Amara lo sintió antes que nadie. Ya no podía caminar por el patio sin notar que los ojos de Julián la seguían, no con el deseo burdo de antes, sino con algo peor, una obsesión contenida, enferma. Cada palabra que él soltaba iba envenenada de dobles sentidos, como si disfrutara ver cuánto aguantaba antes de romperse. Pero ella no cedía. Había aprendido que el silencio era su escudo, y que la dignidad no se mendiga, aunque te lo arrebaten todo.
Una mañana, al recoger ramas secas cerca del pozo, Amara notó una sombra detrás de ella. «¿No te cansas de fingir que eres distinta?», era Julián. «Porque no lo finges, ¿verdad?», añadió acercándose. «¿De verdad crees que eres mejor que el resto? ¿Que porque el general te mira con lástima puedes alzar la barbilla?». Amara no respondió, ni siquiera lo miró. Se agachó a recoger otra rama. Él se agachó junto a ella. «No vas a durar. Todos los que destacan aquí acaban hundidos. Y tú vas a acabar peor que nadie». Entonces se marchó, dejando tras de sí un rastro de perfume dulce que repugnaba más que el sudor de los capataces. Esa noche, Alonso paseaba por los pasillos de piedra de la hacienda. No podía dormir. Desde que Spoch había vuelto, su cuerpo pedía reposo, pero su mente no encontraba descanso. Pensaba en la carta que no se atrevía a entregar, en las palabras que no se atrevía a decir. Llegó al pequeño oratorio, una sala olvidada, apenas iluminada por un farol que nadie había apagado. Allí, junto al banco de madera, estaba Amara. Estaba de rodillas, no rezando, sino limpiando. Se giró al notar su presencia sin sorpresa. «No esperaba verlo aquí», dijo con voz suave. «Ni yo a ti. Me toca limpiar este lado por las noches. Dicen que los esclavos no deben rezar donde rezan los señores. ¿Y tú rezas?». Ella dudó. «Rezo, pero a otra cosa». «¿A qué?». «A la tierra, al agua, a mis muertos, a los que no olvidan mi nombre». Alonso se sentó en el banco sin quitarle la vista. «Yo también rezo, pero no me contestan». «Tal vez no sepa escuchar», dijo ella, y ambos sonrieron. Apenas. Pasaron unos minutos en silencio. Él observaba cómo la luz tocaba su piel como si la reconociera. Ella evitaba mirarlo demasiado, por miedo a lo que pudiera ver en sí misma. «Me voy en 7 días», dijo él de pronto. Amara se detuvo. «¿Dónde?». «Al norte. El virrey me requiere. Dicen que hay disturbios, como siempre. Entonces no volverá». «No lo sé». Ella se levantó lentamente con las manos aún húmedas del balde. «Todos los hombres que dicen no lo sé terminan no volviendo. Yo no soy todos los hombres. Y yo no soy una ilusión». El silencio se hizo espeso. Amara tomó su balde, dispuesta a marcharse. «Amara», dijo él. Ella se detuvo sin girarse. «¿Puedo verte antes de irme?». La pausa fue larga. «Me ve todos los días, general». Y se fue. Durante los días siguientes, Alonso intentó mantenerse ocupado. Supervisó el estado de las caballerizas, revisó mapas con don Salvador, incluso ayudó a organizar provisiones para el viaje. Pero nada podía apartar de su mente la sombra de esa mujer que lo había desarmado con una sola frase. Por su parte, Amara caminaba con cuidado. Sabía que Julián tramaba algo. No lo decía, pero lo sentía, como si su odio fuera una serpiente que se enrosca antes de atacar. Ella evitaba los rincones oscuros, las puertas entreabiertas, los caminos solitarios. Sabía cómo se movía el peligro. Lo había olido desde niña. Una tarde, mientras llevaba plantas medicinales al ala de los enfermos, vio a Alonso sentado bajo un árbol, leyendo un libro encuadernado en cuero. Estaba solo. La luz del atardecer doraba su perfil. Era un hombre hecho de historia, de batallas, de pérdidas. Y sin embargo, en ese instante parecía un niño cansado. Amara no pensaba acercarse, pero algo la detuvo. Él alzó la vista y la vio. «¿Quieres sentarte?». Ella dudó. Luego dejó el cesto en el suelo y se acercó con pasos lentos. Se sentó a una distancia prudente. No hablaban, no se tocaban, pero el aire entre ellos ya no era el mismo. «¿Lees poesía?», preguntó ella. «Intento entenderla». «¿Y lo consigue?». «No, pero me hace sentir menos solo». Ella bajó la vista. «Yo me cuento historias para no olvidarme de mí». «¿Puedo oír una?». Ella pensó, y sin mirar al frente, dijo: «Había una vez una niña que nació en una tierra donde los árboles hablaban, donde el mar se comía los gritos y los devolvía como canciones. Un día, hombres blancos llegaron con fuego y cadenas, y la niña fue arrancada de su casa, pero en el fondo de su alma escondió una semilla,
una que nadie podía encontrar. Alonso la miraba sin parpadear. ¿Y la semilla? Sigue ahí, esperando algo. No sabe qué, él quiso decirle que él también tenía una semilla dentro. Pero no era tiempo aún. Entonces, sin avisar, una figura apareció al fondo del campo. Era Julián. Y no venía solo. Detrás de él 2 hombres armados. Amara se levantó de inmediato. Alonso también. «¿Qué es esto?», preguntó el general. «Una inspección. Alguien ha estado robando plantas del jardín de la señora». Y curiosamente, la última en pasar por ahí fue esta esclava. Alonso lo miró como si le lanzara un cuchillo. Eso es absurdo, quizás, pero las reglas son las reglas. Hay que registrar sus cosas. Alonso dio un paso adelante. No hay ningún robo, y si esto es un juego para intimidarla, se ha terminado. ¿Y tú quién eres para decirlo?, espetó Julián. ¿Su amo? ¿Su salvador? Alonso no respondió, pero su silencio fue una amenaza. Amara se mantuvo en pie, recta sin miedo. Como siempre, Julián escupió al suelo. Esto aún no ha acabado, y se marchó. Esa noche Amara no pudo dormir, ni siquiera en el rincón secreto donde a veces iba a pensar. Todo en ella temblaba, no por miedo, sino por la certeza de que su libertad pendía de un hilo invisible, y ese hilo se tensaba cada vez que alguien la miraba con deseo, con odio o con amor. Mientras tanto, Alonso escribía de nuevo. No cartas, notas, frases sueltas, recuerdos, como si al ponerlas sobre el papel pudiera ordenar el caos que sentía dentro. Ella es una llama en medio de cenizas, y yo soy solo un hombre que teme apagarla sin querer. Y en la última hoja escribió solo 2 palabras: lo haría, y aún no sabía qué quería decir exactamente, pero lo haría, fuera lo que fuera. El amanecer llegó con una bruma espesa que cubría los campos como un velo. Parecía que la tierra, exhausta de tanto silencio, intentaba ocultarse del sol. La hacienda se movía más lenta de lo habitual. Los esclavos trabajaban en silencio y los capataces no gritaban tanto. Era como si algo se hubiese quebrado en Mastiles en Poesis, la atmósfera, algo que todos sentían pero nadie se atrevía a nombrar. Amara no fue enviada a los campos ese día. Don Salvador ordenó que ayudara a clasificar hierbas en la antigua biblioteca de la casa principal. Un gesto extraño. Nadie solía permitirle a los esclavos cruzar la puerta de madera tallada que separaba el mundo de los señores del resto. Cuando entró, Alonso ya estaba allí, de pie junto a una ventana con una pila de libros sobre la mesa. ¿Te han mandado aquí? Sí, respondió Amara sin mirarlo. Me dijeron que ayudara con las hierbas secas. Yo pedí que vinieras, dijo él sin rodeos. Ella levantó la vista sorprendida. ¿Por qué? Porque necesito hablar contigo, a solas, sin sombras. Amara respiró hondo. La biblioteca olía a papel viejo y madera húmeda. Una luz tenue se filtraba entre los cortinones polvorientos. Le escucho. Alonso se acercó un paso. En una semana me marcho. No sé si volveré, pero si lo hago, no quiero que esto se quede en silencio. ¿Esto? Tú y yo, ella lo miró, directamente, como siempre. Tú y yo no podemos existir en este lugar. ¿Y si existimos lejos? Amara entrecerró los ojos. ¿Quieres huir conmigo? Quiero darte una vida sin barrotes, una casa pequeña quizá, un huerto, un caballo viejo. No es mucho, pero será tuyo. Amara bajó la mirada. Por primera vez su voz tembló. Y si el mundo nos alcanza, entonces lucharemos juntos. Se hizo un silencio espeso, cargado de todo lo que no podían decir, y entonces, sin planearlo, sin pensarlo siquiera, sus manos se rozaron sobre la mesa. Fue apenas un segundo, pero el mundo entero pareció detenerse. Ella no retiró la mano, él tampoco, y en ese instante, sin palabras, se reconocieron, no como esclava y general, sino como 2 almas rotas que se encontraban al borde del abismo. Esa noche Amara regresó, al ala de los sirvientes con el cuerpo encendido. No era deseo, aunque también lo era. Era algo más profundo.
una grieta que se abría en su pecho, como si el amor intentara abrirse paso donde la vida solo había dejado cicatrices. Pero también sabía que el peligro respiraba cerca. Julián la vigilaba. Lo sentía. Cada paso, cada movimiento, cada palabra suya era escuchada por oídos que buscaban un motivo para destruirla, y no tardaron en encontrarlo. A la mañana siguiente, 2 esclavos fueron azotados públicamente por haber supuestamente robado alimento. El castigo fue brutal, innecesario. Era un mensaje, y Amara lo entendió. Julián no la atacaría directamente. Haría que sufriera a través de los demás, a través del miedo, de la culpa. Ella fue al barracón donde los hombres heridos yacían, sobre telas húmedas. Curó sus heridas, les dio de beber, les habló en voz baja. Y luego, sola, se encerró en el cuarto de hierbas y lloró. No por ellos, sino porque sabía que si aceptaba el amor de Alonso, otros pagarían el precio. Esa noche no pudo dormir. Salió al patio en silencio. La luna estaba alta, pálida, como un ojo cansado en el cielo, y allí estaba Alonso, esperándola, como si hubiera sabido que ella vendría. No podemos, dijo ella antes de que él hablara. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Yo también. Amara se acercó, lentamente, con la dignidad de quien no pide permiso. No soy una fantasía, Alonso. No soy una historia bonita. Y yo no soy un héroe. Soy solo un hombre que está aprendiendo a sentir otra vez. Entonces se miraron. Por fin, con todo lo que habían contenido. Y sin más, se besaron. No fue un beso torpe ni apresurado. Fue un acto de reconocimiento. Un pacto silencioso. Un te veo sin palabras. Y en ese beso rompieron algo más fuerte que las cadenas. Rompieron el miedo. Pero al fondo del patio, en la sombra de un arco, una figura los observaba. Los ojos de Julián brillaban como cuchillas bajo la luna, y en sus labios una sonrisa torcida, porque sabía que no hacía falta atraparlos. Bastaba con esperar. A la mañana siguiente, el día amaneció más seco que de costumbre. La tierra crujía bajo las pisadas, y el aire tenía ese olor extraño que precede a una mala noticia. Amara trabajó en silencio, sin levantar la vista más de lo necesario. Pero por dentro el recuerdo de la noche anterior no la abandonaba. El beso aún estaba fresco en su memoria, no por la caricia de sus labios, sino por lo que había despertado. Una promesa, un peligro, una llama. Alonso, por su parte, no fingía indiferencia. Caminaba con el paso firme de siempre, pero sus ojos lo traicionaban. Buscaban, esperaban, y cuando la veían, se suavizaban como un campo al llegar la lluvia. Los dos sabían que habían cruzado una línea, y que ya no había regreso. 2 días después, al caer la tarde, Alonso pidió ver a don Salvador. Lo encontró en el despacho, revisando papeles de propiedad y órdenes de venta. «Quiero hablar contigo», dijo Alonso sin rodeos. «Adelante, quiero comprar la libertad de Amara». Don Salvador levantó lentamente la mirada. Sus ojos se entrecerraron. «¿Por qué?» «Porque quiero hacerlo». «¿Y crees que todo se puede comprar con dinero, Alonso?» «Sé que tú sí lo crees». El hacendado soltó una risa seca. «¿Y qué harás con ella? ¿La llevarás a la ciudad? ¿La presentarás como tu esposa? ¿La dejarás suelta en Lima como un pájaro libre? Eso no es asunto tuyo». «Claro que lo es. Esa mujer vale más aquí de lo que tú puedes pagarme. Tiene manos curativas, sabe obedecer, no se rebela. Y por lo visto te ha encantado el alma. No me iré sin ella. Entonces prepárate para quedarte mucho tiempo». Alonso no respondió. Solo salió de la habitación, pero ya sabía que no iba a negociar. Iba a liberarla, con o sin permiso. Esa noche volvió a buscarla, en secreto, entre sombras. Se encontraron en el establo vacío, entre sacos de grano y el olor a heno mojado. «Intenté comprar tu libertad», dijo él. «Y me la negaron». Amara asintió. No estaba sorprendida. «Entonces no tienes otra opción. Márchate y olvídame». «No voy a hacer eso». Ella se acercó. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos ardían.
No quiero que me salves, Alonso. No quiero que me arranques de aquí como si fuera una cosa rota. Yo puedo esperar. Yo puedo resistir. Pero yo no. El silencio volvió a envolverlos. Él tomó su mano. La besó con una delicadeza que dolía, como si fuera la última vez. Entonces dime qué hacemos, susurró ella. Nos vamos. Esta semana. De noche. Solo tú y yo. Por el sendero viejo. Hay una posada 3 días a caballo. De allí al norte. Tengo contactos. Podemos empezar de cero. Ella tembló, pero no de miedo, de esperanza. ¿Estás seguro? Más que de nada en mi vida. Amara respiró hondo. Entonces tenemos 6 días para no cometer errores. Y toda una vida para vivir en libertad. Pero mientras ellos tejían su vida en silencio, otro plan se tejía en la oscuridad. Julián había enviado una carta esa misma mañana, sellada con el escudo de la familia, con destino a la ciudad. En ella acusaba a Alonso de relaciones inapropiadas con una esclava de la hacienda, potencial instigadora de rebelión. Una denuncia bien escrita, acompañada de detalles, fechas y el nombre de Amara escrito con tinta roja, porque si no podía poseerla, se aseguraría de que nadie más pudiera hacerlo. Las noches eran más frías a medida que el mes avanzaba. El viento del altiplano descendía con fuerza, colándose por los techos de barro y las paredes de piedra. En la hacienda los días seguían su curso, pero bajo la superficie algo había cambiado. Alonso ya no se escondía, no del todo, y Amara, aunque aún evitaba miradas, caminaba con una ligereza que nadie recordaba haberle visto antes. El amor, incluso cuando se vive en silencio, modifica el cuerpo, pero también reabre heridas. Una tarde, mientras Amara recogía ramas de eucalipto, en el bosque detrás de la capilla escuchó pasos. Se giró con rapidez, lista para defenderse, pero era Alonso, no traía espada. Solo una manta sobre los hombros y una mirada cargada de algo más que deseo. ¿Te he asustado? No, ya no me asustas tú. ¿Y qué te asusta? Ella dudó. Luego, con voz baja, que esto no dure, que mañana todo desaparezca como el humo. Alonso se acercó con calma. Se sentó junto a ella entre las raíces húmedas. Yo también tengo miedo. Tú, el general que no tiembla. El hombre sí, el uniforme no. Amara lo miró. Sus ojos tenían ese brillo de las cosas que han sido rotas y aún así siguen de pie. Cuéntame algo que no sepa de ti, dijo él. Ella dudó. Cuando era niña, mi madre decía que tenía fuego en la sangre, que si alguien intentaba apagarlo, me apagaría entera. Y tenía razón. ¿Quién te lo intentó apagar? El mar. La bodega de un barco, el miedo y después los hombres. Alonso bajó la mirada. Yo también perdí cosas. ¿A quién? A mi esposa. La mataron durante una revuelta. Yo no estaba. Había salido por órdenes del virrey. Cuando regresé, encontré su cuerpo colgando de una viga. Los insurgentes pensaban que por ser esposa de un oficial era enemiga. Solo era una mujer que escribía poemas. Amara colocó una mano sobre la tierra húmeda. ¿Y no te culpas? Cada día. Silencio. Pero desde que te conocí, el peso ha cambiado. Ya no es solo dolor, es rabia, es esperanza, es deseo de vivir. Ella lo miró, no con lástima, con algo más puro, como si lo viera por primera vez sin el uniforme. Yo también quiero vivir, susurró. ¿Conmigo? Ella asintió. Entonces Alonso se inclinó y la besó, esta vez sin miedo, sin dudas, un beso largo, tierno, profundo, un beso que decía, te reconozco, y también, no quiero perderte. Después se recostaron juntos sobre la tierra. No se tocaron, más, solo respiraron, juntos, como si ese rincón del bosque fuera el único lugar donde el mundo no dolía. A lo lejos, en la hacienda, Julián revisaba papeles y cajas con una ansiedad febril. Había recibido una carta de respuesta. El sello rojo no dejaba lugar a dudas. El virrey será informado. Se abrirá una investigación. Si las pruebas coinciden con su denuncia, se procederá según la ley. Julián sonrió.
no de alegría, de satisfacción. Esa sonrisa enferma de quien destruye por deporte. Os tengo, murmuró, y apretó el pergamino entre los dedos. Mientras tanto, en su rincón secreto, Amara dormía sobre el pecho de Alonso. No soñaba, solo respiraba, sintiendo por primera vez en años que pertenecía a alguien sin ser propiedad de nadie. Pero lo que ninguno sabía era que el pasado no solo marca, también persigue. Las noches siguientes no fueron iguales. Algo en el ambiente comenzaba a tensarse, como una cuerda tirada demasiado fuerte. Alonso sentía miradas donde no debía haber nadie. Y Amara empezó a soñar con grilletes, con pasos sobre madera vieja, con voces en una lengua que había olvidado a la fuerza. El pasado regresaba no como recuerdo, sino como presagio. Una tarde, tras preparar cataplasmas para una niña con fiebre, Amara fue llamada por la anciana cocinera de la hacienda. Era una mujer curtida, silenciosa, que rara vez hablaba más de lo necesario. Pero esa vez la detuvo junto a la despensa, con los ojos muy abiertos. «Te vigilan», le dijo sin rodeos. «¿Quién?» «Todos. Pero sobre todo el hijo del patrón. Mueve cosas, hace preguntas, se encierra a escribir. Y tú ya no caminas como antes». Amara bajó la vista. La cocinera le tomó la mano con dedos secos. «No digo que esté mal, digo que tengas cuidado, porque aquí el amor es un lujo que se paga con sangre». Amara apretó los labios. Lo sabía. «Gracias», susurró. «No me agradezcas. Agradece si consigues salir de aquí entera». Esa misma noche Alonso la esperó junto al pozo seco. No era un lugar común para encontrarse, pero lo había elegido por estar lejos de la vista de los hombres. Allí le entregó un pequeño saco de tela gruesa. «¿Qué es esto?» «Ropa, monedas, un mapa». «¿Estás seguro?» «Más que nunca». «¿Y cuándo?» «En 3 días, justo después de la medianoche. El sendero viejo, como dijimos. 2 caballos. Una oportunidad». Amara asintió, pero en sus ojos aún brillaba la duda. «¿Y si nos detienen?» «Tú corres, yo los detengo. ¿Y si te matan?» «Entonces al menos habré hecho algo por lo que vale la pena morir». Ella no lloró, pero por dentro algo se quebró. «No quiero que mueras por mí. No voy a morir por ti, Amara». Alonso se acercó, tomó su rostro entre las manos. «Voy a vivir contigo. Eso es distinto», y la besó. Con hambre, con ternura, con la urgencia de los que saben que el tiempo les es enemigo. Pero en otra parte de la hacienda, en una sala oscura donde las velas ardían con rabia, Julián firmaba el documento final. Una denuncia oficial. Amara sería acusada de hechicería y seducción de Mitis, un oficial del rey. Alonso de insubordinación y conducta inmoral. Ya no era un simple capricho, era una condena planificada. «Si no es mía, no será de nadie», murmuró Julián mientras sellaba el pergamino con cera negra. Al día siguiente, el mensajero partió hacia la ciudad con la orden en mano. El reloj había comenzado su cuenta atrás. Amara pasó las siguientes horas preparando hierbas como si nada. Curó a los ancianos, dio consuelo a los niños, evitó a los capataces, pero dentro de ella una tempestad se acumulaba. Sabía que no tendría muchas oportunidades, y si algo fallaba no viviría para contarlo. Por la noche, fue al lugar donde enterraba sus recuerdos. Un pedazo de tela bordada, una piedra con símbolos antiguos, un hueso de su madre, todo oculto bajo una losa del suelo de la vieja bodega. Tocó esos objetos, y por primera vez en años habló en su lengua olvidada. No rezaba, invocaba. «Protégeme, guíame, déjame llegar al otro lado del fuego, al otro lado del muro de la bodega». Alguien escuchaba. No era Alonso, ni Julián. Era uno de los mozos, joven, tímido, huérfano. Uno de los pocos que aún la miraban con respeto. Y ahora, con miedo, porque creía haber escuchado algo que no debía existir, y esa misma noche corrió a contárselo a Julián. La calma, a veces, es el prólogo del desastre. Y esa calma que habían construido con tanto cuidado entre las paredes de la fortaleza no estaba destinada a durar. No porque su amor fuera débil, sino porque el mundo que los rodeaba era cruel con lo que no comprendía.
3 días después de recibir la carta, mientras Alonso estaba reunido con sus capitanes organizando las defensas del sur, Amara decidió recorrer sola el ala oeste del castillo. Necesitaba despejar la mente, pensar, respirar sin el peso de lo que había leído. Llegó al antiguo archivo, una sala de piedra que olía a pergamino seco, a tinta vieja, a tiempo detenido. Marin le había dicho una vez que allí se guardaban los registros de guerra, las alianzas selladas por generaciones, los tratados que mantenían el Reino Unido por hilos tan frágiles como el papel. Y allí lo encontró, un cofre pequeño, polvoriento, marcado con un símbolo que no reconocía. Lo abrió sin pensar. Dentro había rollos envueltos en tela blanca, muy antiguos. Al desenrollarlos vio nombres, cadenas, precios. Era un registro de ventas, de personas, de esclavos. Y en la tercera página estaba su nombre. Amara, 17 años, fuerte, dócil, hija de curandero tribal, destinada a la hacienda San Isidro. Debajo, en tinta roja, una nota apenas visible, potencial valor ceremonial, no destruir. El estómago se le encogió. ¿Ceremonial? ¿Qué significaba eso? ¿Por qué su nombre estaba allí como si fuera un objeto sagrado? ¿O maldito? Guardó el documento entre sus ropas, cerró el cofre con manos temblorosas y se marchó. Tenía que mostrárselo a Alonso, pero cuando volvió a los barracones, se dio cuenta de que algo no estaba bien. El ambiente estaba demasiado quieto. Marín la miró desde la distancia con ojos húmedos. Nadie hablaba, nadie sonreía. ¿Qué ocurre?, preguntó Amara acercándose. La anciana bajó la voz. Hoy vinieron del consejo. Están buscando pruebas. Preguntaron por ti, por el general. Dijeron que había una denuncia. El corazón de Amara dio un salto. ¿Quién habló? Un mozo. Dijo que te oyó hacer conjuros, que vio cosas que no entendía. Amara cerró los ojos. Maldita inocencia, maldita ignorancia, maldito miedo. ¿Dónde está Alonso? En la sala de armas. Pero está rodeado de oficiales. No puede salir ahora. Amara sintió que el mundo giraba. ¿Y Julián? No se ha dejado ver en todo el día. Entonces lo supo. No solo estaban atrapados, estaban siendo cazados. Cuando cayó la noche, Amara no fue al punto de encuentro. No podía arriesgarse. Sabía que estaban siendo observados. En lugar de eso envió a Marín con un mensaje breve. No vengas esta noche. Te están esperando. Espera mi señal. Mientras tanto quemó las hierbas del ritual. Ocultó el pergamino. Se deshizo de cualquier objeto que pudiera parecer peligroso. Y se encerró en su rincón de siempre, con los puños apretados, con el corazón roto. La libertad se alejaba, y no sabía si tendría fuerza para alcanzarla otra vez. Alonso recibió el mensaje al caer la noche. Había pasado el día entre oficiales, intercambiando mapas, órdenes y reportes de frontera, sin poder concentrarse en nada más que en Amara. Cuando Marín apareció en el establo con un pañuelo anudado y el rostro desencajado, supo que algo grave había ocurrido. Leyó la nota con el ceño fruncido. Luego levantó la mirada. ¿Quién te ha visto? Todos, mi general. Estaban esperando. Uno de los guardias tenía una lista, con su nombre, con el de ella. Alonso cerró los ojos. Julián. Tenía que ser él. Solo él podía manipular al consejo, al clero, a los oficiales civiles. Su influencia, un veneno lento. Y lo peor, es que ya no se trataba solo de ellos dos. Si alguien había insinuado brujería, seducción, traición, no bastaría con huir. Les quitarían todo, incluso la vida. Salió del establo a zancadas. No se molestó en esconderse. Ya no quedaba tiempo para el sigilo. Subió por el pasillo central, cruzó el ala de los invitados y entró en la biblioteca, donde don Salvador fumaba en silencio. ¿Qué has hecho? El anciano lo miró sin sorprenderse. He permitido que la ley actúe. ¿La ley? ¿Llamas ley a una acusación falsa movida por el odio de tu hijo? Llamo ley a lo que nos mantiene, vivos, Alonso. A lo que mantiene esta hacienda en pie. A lo que evita que los hombres como tú traigan desgracia al nombre de los de la Vega.
Alonso se acercó con rabia contenida. Esa mujer no ha hecho daño a nadie. Salva vidas, cura, trabaja sin pedir nada. Y se ha metido en tu cama. Eso es suficiente para que quieran verla colgada. ¿Eso es lo que queréis? ¿Verla muerta? Queremos que desaparezca. Alonso apretó los puños. Luego respiró hondo. No lo permitiré. Entonces prepara tu caballo, porque si no te marchas antes del amanecer, tú también estarás condenado. Esa misma noche Amara fue despertada por pasos. 2 hombres entraron en el barracón con antorchas. No eran capataces, no eran soldados, eran inquisidores civiles. Amara, hija de nadie, ¿eres tú? Ella se puso de pie, con el corazón atronando en el pecho. Soy yo, te llevarás tus cosas, te han llamado a declarar. ¿Ante quién? Ante Dios y ante los hombres que hablan por él. Amara no lloró, no gritó, solo se ajustó el pañuelo en la cabeza y salió en silencio. En la puerta del barracón, Marín la abrazó con fuerza. No, dejes que te rompan, niña. No lo harán. ¿Y Alonso? No sé si me alcanzará, pero si llega, me encontrará entera. Al amanecer, Alonso montó a caballo con el alma al rojo vivo. Iba solo, no llevaba armadura, solo su capa militar y una espada al cinto. Galopó con furia hasta el puesto de vigilancia donde se llevaban a los acusados. Cuando llegó, ya era tarde. Amara estaba dentro, encerrada en una celda de piedra, rodeada de hombres que rezaban con palabras que usaban como cuchillas. Y frente a ella, Julián. Siempre supe que no eras como las demás, le dijo desde el otro lado de los barrotes. Pero no pensé que llegarías tan lejos. Tú no sabes lo que es amar, y tú no sabes lo que es perder. Ya he perdido todo, solo me queda una cosa. ¿Y qué es? Ella lo miró a los ojos con firmeza. Mi alma, y no vas a tocarla. Julián rió, y se marchó. Un guardia se acercó a la celda. Tienes visita, y entonces lo vio. Alonso. No cruzaron palabras, no podían, solo se miraron, como si quisieran decirse todo lo que el mundo les estaba prohibiendo, y en esos segundos se entendieron. Ella sabía que él lo intentaría todo, y él entendía que ella no suplicaría, nunca. Ese fue el último día que se vieron, sin rejas entre ellos. El puesto de vigilancia donde Amara estaba detenida era más una capilla deformada que una cárcel. Las celdas eran estrechas, con barrotes gruesos y muros de piedra tallada por manos que ya no vivían. No había camas, no había agua corriente, solo oraciones grabadas en las paredes y un eco constante de gritos lejanos. Amara se sentaba cada día en el mismo rincón, las piernas cruzadas, la espalda recta. No pedía nada, no lloraba, y eso irritaba a sus captores. ¿No vas a confesar?, le gritó un clérigo la tercera mañana. ¿Confesar qué? Tus herejías, tus prácticas, tu relación impura. Amar no es una práctica, ni una herejía, le escupieron cerca del rostro. No se movió. Esa misma noche uno de los inquisidores la visitó con una vela en la mano y una sonrisa torcida. ¿Sabes que podría salvarte si hablaras? Si contaras que fuiste forzada, que el general te engañó, que no fue amor sino abuso. Ella lo miró fijamente. Mentir para salvar la vida es perderla igual. El hombre se inclinó hacia ella. Te lo advierto, muchacha, esta tierra no tiene piedad con las mujeres que aman a quienes no deben. Entonces esta tierra necesita más amor, no menos. Y se giró hacia la pared. Mientras tanto, Alonso había regresado a la ciudad. No por voluntad, por estrategia. Había solicitado una audiencia con el virrey y tras 3 días de negativas consiguió una reunión de apenas 15 minutos. Entró a la sala con la túnica militar manchada de polvo y el rostro demacrado. Vuestra Excelencia, dijo sin inclinarse, vengo a hablar del caso de la mujer conocida como Amara, la acusada de seducir a un general, practicar cultos africanos y atentar contra la paz de una hacienda real, respondió el virrey sin levantar la mirada. La acusada de ser libre, replicó Alonso, de tener corazón,
y de curar más personas que cualquier médico de vuestra corte. El virrey lo miró por fin. ¿Confiesa usted entonces su implicación? No tengo nada que confesar, solo que la amo. Un murmullo recorrió la sala. General Santamaría, ¿comprende lo que está diciendo? Lo comprendo, la amo, y estoy dispuesto a perder todo por ella. Incluso su rango, incluso mi nombre. El virrey suspiró. Sus palabras son nobles, pero no son ley. Esta mujer será juzgada, y si la corte lo decide, será ejecutada. Entonces dígales que me ejecuten con ella. El virrey lo miró con una mezcla de respeto y compasión. ¿Por qué hace esto, Alonso? Porque la libertad no se negocia. De vuelta en la prisión, Amara recibió una carta. No llevaba remitente, pero reconoció la caligrafía. Lucharé por ti hasta el último aliento. Pero si no, llego a tiempo. No olvides que te amé con cada parte de mí que aún sabía vivir. No eres mi esclava, eres mi principio. Ella apretó la carta contra el pecho, y por primera vez desde que fue encerrada lloró, pero no por miedo, sino porque amar era ya su forma de resistir. El juicio fue convocado en la plaza central del Itisimpas, distrito colonial. El lugar, normalmente reservado para celebraciones y misas, se llenó de rumores y susurros como si el aire estuviera cargado de pólvora. Bancos de madera, estandartes de la corona y una plataforma elevada fueron preparados para que los hombres de Dios y del Rey dictaran sentencia ante los ojos de todos. Amara fue llevada con cadenas en los tobillos y una túnica blanca que resaltaba el color de su piel como una provocación. La intención era clara: hacer de su cuerpo un espectáculo, pero no lo consiguieron. Caminaba con la espalda recta, ni una lágrima, ni un temblor, solo fuego en los ojos. Desde su asiento entre los nobles, Julián la miraba con una satisfacción contenida. Iba vestido de negro, con los guantes de cuero puestos, como si aquel fuera su propio funeral, o el de ella. El fiscal leyó las acusaciones: prácticas heréticas, contacto con fuerzas oscuras, seducción ilícita de un oficial de la corona, alteración del orden en propiedad real, y por último, rebeldía. Esa palabra, dicha con voz temblorosa, fue la que arrancó un murmullo real en la multitud. Entonces el juez habló: Amara, hija de nadie, ¿tienes algo que decir en tu defensa? Ella levantó la cabeza. Tengo nombre y tengo alma. He curado más enfermedades de las que cualquiera aquí ha sabido nombrar. He amado a un hombre, sí, pero no con hechizos, con mirada limpia, con manos abiertas, con respeto, y si eso es delito, que caiga sobre mí el castigo. Pero sabed esto: no he hecho más que vivir sin pedir permiso. La plaza enmudeció, el juez tragó saliva. Iban a hablar, cuando un nuevo sonido interrumpió la escena. Un caballo, galopando, deteniéndose con violencia ante las escaleras del juzgado. Era Alonso. Desmontó de un salto con la espada al cinto y el uniforme aún manchado por el barro del camino. Subió los escalones sin pedir permiso. «Detened este juicio», gritó. «Esta mujer no es culpable. Si acaso lo soy yo. Fui yo quien la buscó. Fui yo quien rompió las reglas. Si vais a colgar a alguien, que sea a mí». El juez se puso en pie. «General Santamaría, está usted fuera de orden». «Estoy fuera de toda obediencia. Porque si la obediencia exige negar lo que siento, entonces no soy más soldado. Soy solo un hombre que ama». El murmullo creció. Julián se levantó. «Esto es una vergüenza». «Está loco». Alonso lo miró directo. «Tú la has perseguido. Tú la denunciaste, porque no soportas que alguien te diga no. Es una bruja, te ha hechizado. ¿Y tú? ¿Qué eres, un hombre, un noble? No, eres un cobarde disfrazado, de ley». Entonces Alonso se giró hacia el juez. «Pido el derecho de réplica, no como militar, como ciudadano. Se te concede». El general se acercó a la tarima, miró a todos los presentes y dijo con voz firme: «Esta mujer no me pertenece, pero es mi hogar. No hay cadena, decreto ni amenaza que me haga negarlo. Si eso es delito, acepto el castigo,
Pero si aún queda un ápice de justicia entre estas piedras, que se le permita vivir libre, porque nadie debería morir por amar. Silencio. El juez consultó en voz baja con los consejeros. Durante minutos que parecieron horas, solo se oía el viento. Finalmente, el juez se puso en pie. El tribunal ha decidido postergar la sentencia 3 días, a la espera de la revisión de las pruebas entregadas por el fiscal. Hasta entonces, la acusada permanecerá detenida. El general, bajo custodia preventiva. Un murmullo general de confusión recorrió la plaza, pero Alonso y Amara solo se miraron. 3 días. 3 días era más que nada, y en ese cruce de miradas sabían que no iban a rendirse. Esa noche, en celdas separadas, el cielo se llenó de nubes, y aunque cada uno dormía en silencio, ambos soñaron con lo mismo, la libertad, y con las manos del otro, cerca, reales, vivas. La noticia se esparció como pólvora mojada. El juicio había sido aplazado, pero no por piedad, sino por cálculo. Durante los 3 días de espera, el ambiente en el pueblo se enrareció. En las esquinas se susurraban rumores. En las iglesias se hablaba de castigo divino. Y en las casas nobles, los criados no paraban de repetir la misma palabra como si fuera un conjuro. Amara. Para algunos era una esclava rebelde. Para otros, una bruja. Para unos pocos, una mujer valiente que no bajaba la cabeza. En la celda del fuerte, Amara contaba las horas con piedrecillas marcadas en la pared. Marín le había conseguido, en secreto, una tira de tela nueva para abrigarse del frío nocturno. No era mucho, pero a esas alturas cada gesto valía el doble. Alonso, en cambio, se encontraba confinado en los aposentos del obispo. Una prisión disfrazada de respeto. Nadie le hablaba, nadie le miraba, solo recibía pan, agua y silencio. Pero él no pensaba rendirse. Había enviado un mensaje urgente a Baltasar, un viejo amigo del ejército retirado, ahora magistrado auxiliar del virrey. Un hombre recto, pero con deudas pendientes. Alonso le pidió un favor: encontrar algo, lo que fuera, que pusiera en entredicho la denuncia de Julián, y lo consiguió. La noche del segundo día, Alonso recibió un paquete escondido dentro de un saco de trigo. Dentro había un pliego de papel y un anillo con un sello esmaltado. Julián de la Vega aparece vinculado a 3 casos anteriores de acusaciones falsas contra mujeres indígenas. 2 desaparecidas, 1 ejecutada. No hay pruebas directas, pero hay patrones, cartas y testigos, silenciados. Alonso sintió que el corazón se le rompía por la furia. No solo estaba protegiendo a Amara, estaba enfrentando a un monstruo, pero ya no bastaba con pruebas, necesitaba acción. Al amanecer del tercer día, la plaza volvió a llenarse. Amara fue conducida de nuevo a la tarima, esta vez sin cadenas, pero con las muñecas rojas de haberlas llevado demasiado tiempo. El juez parecía más serio, más cansado. Y entonces ocurrió. Un hombre entre la multitud sacó una piedra y la arrojó, le dio en el hombro. «¡Bruja!», otro gritó. «¡Maldita! Nos traerás la peste». Una segunda piedra voló. Esta vez alcanzó la mejilla de Amara. Sangró, pero no cayó, ni se cubrió. Al contrario, se mantuvo en pie, sangrando, mirando a los ojos a quienes la odiaban. La escena se descontroló. Algunos comenzaron a moverse hacia la tarima, otros a gritar. Un par de soldados intentaron contenerlos, pero no eran suficientes, hasta que una voz retumbó desde lo alto de las escaleras del juzgado. «¡Basta, Alonso!». Vestía su uniforme militar, completo, y tenía la espada desenvainada. «Un paso más, y responderé con fuego». El silencio fue absoluto. Él descendió con paso firme, se colocó entre la tarima y la multitud y alzó el pliego con la denuncia en alto. «Esta mujer es inocente, y este documento lo prueba. Aquí hay nombres, registros, testigos. Y si queréis justicia, que empiece por los culpables de verdad». El juez se levantó, dudó, pero cuando vio al virrey, presente entre la multitud asintiendo levemente, supo que no tenía opción.
La sesión se suspende y se abre una investigación inmediata sobre la integridad del denunciante. Julián se puso en pie con violencia. «No podéis hacer esto, no podéis humillarme así». «¿Humillarte?», dijo Alonso girándose lentamente. «A ti te destruirá, tu propia lengua, no yo». Julián gritó algo ininteligible y se lanzó hacia Mara. Fue un movimiento rápido, irracional. Llevaba una daga escondida. Alonso reaccionó primero. La espada silbó, un golpe seco, un grito, y la sangre manchó la tierra. El cuchillo cayó al suelo con un sonido metálico y hueco. Julián se tambaleó hacia atrás, con las manos en el abdomen, la tela empapada de sangre. Sus ojos, desorbitados, no entendían lo que acababa de pasar. Alonso, espada en mano, respiraba, con fuerza. La hoja aún goteaba. El juez gritó. El virrey se puso en pie. La plaza estalló. Soldados rodearon la escena. Algunos civiles comenzaron a gritar. Otros intentaban huir. Las campanas de la iglesia repicaron solas, como si anunciaran, no una misa, sino una sentencia. Amara permanecía en la tarima. No se movía, no parpadeaba, solo miraba a Alonso. No con miedo, sino con la angustia profunda de quien acaba de presenciar un punto sin retorno. «¡Detenedlo!», gritó uno de los consejeros. «Guardias, es un intento de asesinato». Pero el virrey levantó la mano. «Silencio», ordenó con voz poderosa. «Que nadie se mueva. Nadie da una orden que no salga de esta boca». El juez lo miró, pálido. «Excelencia, he visto con mis propios ojos». Julián de la Vega atacó primero. El general defendía a la acusada. «No hay crimen en proteger la vida». «Pero ha muerto», dijo otro consejero señalando a Julián desplomado sobre la piedra, los labios manchados de rojo. «No lo sé», respondió el virrey. Se acercó, puso 2 dedos sobre el cuello de Julián. Luego suspiró. «Está vivo. Apenas. Pero si vive será juzgado por su intento de asesinato y sus crímenes anteriores. Y si muere, será juzgado por Dios». «Oh». Hubo un silencio tenso. Amara seguía en militosis la tarima. Alonso bajó la espada. Sus ojos se cruzaron y entendieron lo mismo. Aquello había cambiado todo. Ya no había espera. Ya no había proceso. Ya no había negociación. Solo quedaba la huida. Esa noche Amara fue llevada de vuelta a su celda, no esposada, pero sí escoltada por 6 guardias. El virrey no podía liberar a una mujer implicada en semejante escándalo sin que la corte lo acusara de debilidad, pero tampoco quería ejecutarla. Y Alonso fue confinado bajo vigilancia armada, con la condición de no moverse de su alojamiento hasta nueva orden. Lo que no sabían los soldados es que la celda de Alonso tenía un pasadizo subterráneo, conectado a una antigua red de túneles olvidados. Baltasar, su viejo amigo, lo había descubierto años atrás, y se lo había confiado antes de retirarse del ejército, y ahora iba a servirles de salvación. A medianoche, bajo la lluvia fina y el olor de la pólvora seca, Amara fue sacada de su celda por un joven guardia, uno nuevo, nervioso, con acento de las tierras altas. «El general me envía», susurró. Ella no preguntó nada, solo corrió tras él por un pasillo lateral. Bajaron unas escaleras de piedra húmeda y atravesaron una reja oxidada. Del otro lado, Alonso la esperaba. Vestía ropas comunes, sin espada, sin medallas, solo con una mochila, una manta y la mirada llena de urgencia. «¿Estás bien?» «Estoy viva». Él tomó su mano. No dijeron más. Cruzaron el túnel sin mirar atrás. El barro les llegaba hasta los tobillos. El aire olía a moho, pero la libertad huele igual a pesar de todo. Cuando salieron al otro lado, estaban fuera del distrito. 2 caballos los esperaban escondidos entre los sauces. Amara montó sin dudar. Alonso se colocó tras ella, y antes de marchar, miró por última vez el camino de piedra que los había llevado hasta allí. «No volveré a ser soldado», dijo, «y yo no volveré a ser esclava». Y galoparon, hacia el norte, hacia lo desconocido, hacia la vida. La primera noche en libertad no fue una fiesta, fue un combate. El bosque que rodeaba la ciudad se tragaba los sonidos, como si la naturaleza quisiera protegerlos o vigilarlos.
El barro mojado dificultaba el paso de los caballos. Las ramas rasgaban la piel sin pedir disculpas. Y el frío, ese frío seco de la madrugada andina, se colaba hasta los huesos. Pero Amara y Alonso no se quejaban, no porque no doliera, sino porque por primera vez en sus vidas el dolor no venía con grilletes. Esa noche no hubo fuego, solo una manta compartida entre los dos y un rincón de tierra bajo unas raíces gruesas. Amara se quedó dormida primero, la cabeza apoyada en el pecho de Alonso, respirando como si la vida fuera un préstamo que había que disfrutar en silencio. Él no durmió, la vigiló, porque aún no podía creérselo, porque la amaba, y el miedo de perderla todavía lo sostenía por dentro. A la mañana siguiente retomaron el camino hacia el norte. Su objetivo era llegar a una zona montañosa donde vivía un viejo conocido de Alonso, el coronel Hernando Ledesma, un desertor del ejército que ahora protegía a quienes escapaban del sistema, esclavos, perseguidos, campesinos fugitivos. Un hombre con cicatrices y memoria larga era su última esperanza. Durante el día hablaban poco, pero las palabras no eran necesarias. Un gesto, una mirada, un roce de mano eran suficientes. Amara tenía los pies heridos y una fiebre suave empezaba a asomar. Aún así no pidió detenerse. «Falta poco», le decía Alonso cada vez que la veía flaquear. «Entonces seguiré». Y seguía. La tercera noche acamparon junto a un riachuelo. Alonso le lavó los pies con agua helada y le preparó una mezcla de hierbas que ella misma le había enseñado a hacer semanas atrás. «¿Ves? No aprendiste mal», bromeó ella con una sonrisa débil. «Tenías una maestra muy dura», respondió él, «y tú eras un alumno terco». Se rieron. Por primera vez. De verdad. Y esa risa fue como fuego, un fuego que ardía en mitad del bosque. Un fuego sin cadenas. Después se besaron. No con urgencia, sino con hambre de ternura. Y esa noche se amaron. Entre ramas, hojas, suspiros y luna. No como fugitivos, sino como quienes por fin se reconocen vivos. Pero mientras ellos tejían su refugio bajo las estrellas en la ciudad de la que habían escapado, un nuevo grupo de soldados emprendía la marcha. Llevaban órdenes claras, no de juzgar, de capturar o eliminar. El virrey, presionado por los nobles, había cedido. El escándalo debía desaparecer. Y los traidores, aunque románticos, eran una amenaza. Ya no corrían por sus vidas, corrían por su historia. 3 días más tarde, las montañas por fin aparecieron en el horizonte, majestuosas, cubiertas de nubes bajas y una bruma densa que parecía flotar como un manto sagrado. Allí, según las instrucciones de Alonso, vivía Hernando Ledesma, el último hombre en quien confiaba, el único que no había traicionado sus principios. Llegaron exhaustos, con los caballos al borde del colapso y el alma aferrada a la esperanza como a un tronco en un río furioso. El refugio no era más que una casa de piedra enterrada en la ladera, oculta por árboles frondosos y el sonido constante de un arroyo cercano. Alonso llamó 3 veces a la puerta con un ritmo específico. Pasaron segundos, la puerta se abrió y allí estaba Hernando, más envejecido de lo que Alonso recordaba, con el cabello completamente blanco y una pierna visiblemente coja. Llevaba una escopeta en la mano y una expresión de incredulidad. «¿Tú estás loco?», fue lo primero que dijo. «Un poco sí», respondió Alonso sonriendo. Hernando los dejó entrar sin más palabras. Cerró la puerta con 3 cerrojos y apagó la lámpara de aceite. «Si habéis llegado hasta aquí, es que las cosas van peor de lo que imagino. Nos buscan, con órdenes de captura o de ejecución. Entonces habéis traído el infierno a mi puerta. Y también la verdad», dijo Alonso. Amara no habló, solo se sentó junto al fuego, temblando. La fiebre le estaba ganando terreno. Hernando la miró con cuidado. «¿Quién es?». «Mi razón para estar vivo». El viejo coronel asintió, como si esa frase fuera más convincente que cualquier discurso militar. «Puede quedarse, pero no por mucho. Este sitio no es invisible. Tendréis 2 o 3 días como mucho. Luego deberéis continuar hacia el otro lado del valle.
Hay una red de paso hacia el litoral. Allí podéis desaparecer. Y mientras tanto, curadla y descansad. Durante los 2 días siguientes la fiebre de Amara subió y bajó como las mareas. Alonso la cuidó sin dormir, refrescándole la frente, leyéndole trozos de poesía con voz temblorosa. Le hablaba de la vida que tendrían: una casa pequeña, gallinas, tierra bajo las uñas y ningún amo. Ella a veces respondía con frases inconexas, otras veces solo con una sonrisa débil, pero en sus ojos había una decisión, la de no rendirse. Al caer la segunda noche, Alonso salió a buscar agua al río. Fue un momento corto, nada más que unos minutos, pero cuando regresó, encontró la puerta entreabierta y dentro el silencio absoluto. Dejó el cubo en el suelo y desenfundó la vieja daga que llevaba en la bota. Avanzó. La sala estaba vacía, la manta de Amara caída al suelo, un leve rastro de gotas rojas, y sobre la mesa, una nota, un trazo torpe, una amenaza escrita con rabia. Lo que no es del amo no puede ser tuyo. Alonso sintió que el alma se le desgarraba. No gritó, no lloró, solo apretó los dientes y miró a Hernando, que apareció tras él con expresión dura. ¿Cuántos eran? 3. Vinieron por el sur, me dieron un golpe, se la llevaron en dirección al barranco. ¿A caballo? Sí, pero no galopaban. Quieren hacer que sufra. Alonso alzó la vista. Sus ojos ya no eran de soldado, ni de amante, eran de hombre dispuesto a matar por amor. Voy a por ella. No lo lograrás solo. Entonces ven conmigo. Y salieron sin más palabras, porque a veces el amor se defiende con fuego. El bosque ya no parecía un refugio. Era una trampa viva, un laberinto de ramas, hojas y sombras que se cerraban sobre sí mismas. Alonso y Hernando descendían por el sendero del barranco a caballo, sin luces, sin palabras, solo con el rumor del río guiándolos como una oración aferrada al borde del silencio. Cada segundo que pasaba era una daga, cada crujido una amenaza, cada grito del viento un recuerdo de lo que podía perder. A lo lejos, entre árboles torcidos, se encontraron huellas. 3 caballos, marcas de arrastre, ramas rotas, y luego una cinta de tela, la cinta de Amara, la que llevaba en el cabello desde que escaparon de la hacienda. Alonso la tomó entre los dedos con delicadeza. No lloró, solo la guardó en el pecho junto al corazón como si fuera un talismán, una promesa. Están cerca, murmuró Hernando. No me importa si hay 10 hombres o 100, voy a recuperarla. Y no lo dijo como una amenaza, lo dijo como una certeza absoluta. Amara despertó entre sacudidas. El caballo en el que la habían atado la obligaba a balancearse con violencia, las manos amarradas a la silla, el cuerpo débil, aún por la fiebre, los ojos borrosos. A su lado, uno de los captores escupía hacia el suelo mientras mascaba hojas secas. Te teníamos que haber matado en la ciudad, gruñó. Eso es lo que os da miedo, susurró Amara con voz ronca. Que siga viva. El segundo hombre la abofeteó, no con furia, con desprecio. Calla, bruja. Pero ella no lo hizo. ¿Qué vais a hacer conmigo? ¿Venderme? ¿Colgarme en una plaza del norte? ¿O simplemente matar lo que no entendéis? El primero tiró de las riendas con fuerza. El caballo se detuvo, se bajó y con un gesto lento extrajo una cuerda. Te vamos a dejar aquí, atada, como a los perros. Cuando venga tu amante, si es que viene, ya no estarás tan bonita. Entonces rezad, dijo Amara con los labios ensangrentados. Porque si él viene, no dejarás a nadie vivo. A unos metros del claro, Alonso y Hernando ya estaban desmontando. Avanzaron a pie, en silencio. Entre los árboles vieron el fuego. 3 siluetas, una mujer atada, una figura levantando el brazo, y entonces Alonso corrió. «¡No!», gritó. No llamó. Solo saltó del barro hacia el fuego como una bestia liberada. El primer golpe fue brutal. El primero de los hombres cayó con la mandíbula,
rota antes de que pudiera ver de dónde venía el ataque. El segundo alcanzó a levantar un cuchillo, pero Alonso ya no era un soldado, era una tempestad. Lo desarmó con la misma rabia con la que había aprendido a perder, y lo dejó inconsciente, con un rodillazo seco al pecho. El tercero intentó huir. Hernando lo detuvo con un disparo al aire. «¡Quieto!», gritó. «O te entierro aquí mismo». Alonso corrió hacia Amara. Ella lo miró desde el suelo, sucia, herida, atada, pero entera. «Lo sabía», murmuró ella. «Sabía que vendrías». Él la soltó con manos temblorosas. «Nunca voy a dejarte». La abrazó, tan fuerte como se abraza una vida entera. Pero el bosque, que había sido testigo de todo, aún no había cerrado su boca. Porque cuando Alonso se giró para agradecerle a Hernando, el disparo sonó, un solo tiro, seco. Preciso, Hernando cayó de rodillas. El tercer hombre, el que había fingido rendirse, le había disparado por la espalda antes de huir entre la maleza. Alonso corrió, pero ya era tarde. El viejo coronel lo miró con una sonrisa amarga. «Ya me iba tocando», susurró. «Solo prométeme que la sacarás de aquí». «Lo juro», dijo Alonso apretando su mano. «Entonces ya puedo descansar». Y murió, sin gloria, sin discurso, solo con lealtad intacta. Esa noche Alonso y Amara no durmieron. Enterraron a Hernando bajo un árbol de raíces profundas, y mientras lo hacían, Amara dijo una frase que quedaría grabada en la tierra. «Las cadenas no son solo de hierro, son de miedo, y hoy hemos roto otra». La montaña parecía otro mundo, un mundo sin reyes ni virreyes, sin decretos, sin capataces, sin látigos ni púlpitos, solo tierra, viento y la necesidad de aprender a vivir desde cero. Amara y Alonso encontraron refugio en un valle alto, oculto entre paredes de piedra, a 5 días del lugar donde Hernando había caído, un poblado minúsculo, hecho de adobe y silencio. Allí nadie hacía preguntas, nadie hablaba más de la cuenta. Eran gentes que habían huido también, indígenas desplazados, campesinos sin tierras, mujeres solas con niños de ojos tristes. Jefe del lugar, un anciano de manos gigantescas y voz suave llamado Don Efraín, los recibió con una frase simple: «Si no buscáis hacer daño, podéis quedaros». Y así empezó otra vida, una que no dependía de la espada ni del juicio, una de agua fría, pan duro y abrigo escaso, pero también de miradas sin miedo. Amara tardó semanas en recuperar el cuerpo. Las heridas en las muñecas sanaron antes que la fiebre. Pero lo más difícil no fue el dolor físico, fue la culpa. Se sentaba a veces en la ladera, con la manta sobre los hombros, mirando al horizonte sin decir palabra, como si esperara que el viento le trajera respuestas que no encontraba en su pecho. Una noche, mientras Alonso preparaba leña para el fuego, ella habló sin girarse. «¿Alguna vez has sentido que todo lo que tocas se rompe?». Él se detuvo. «Sí, eso siento yo, que te salvé y luego te arrastré a este infierno». «Amara, no, escúchame, podrías haber sido capitán, gobernador si lo hubieses querido. Tenías un nombre, una carrera, y ahora tienes barro y cicatrices». Él se acercó, se sentó a su lado, la tomó de la mano. «¿Y sabes qué tengo también?». «¿Qué?». «A ti. Y no hay nada más grande que eso». Ella lo miró, y los ojos al fin se le llenaron de lágrimas, no por tristeza, sino por alivio, porque por primera vez en su vida no tenía que huir de lo que sentía. Al día siguiente, Alonso se unió a los hombres del valle para reparar un canal de riego. No hablaba mucho, pero trabajaba como uno más. Ganarse el respeto allí no dependía de tu apellido, sino de tus manos. Amara empezó a asistir a las mujeres mayores en la preparación de tintes, ungüentos y ropa. Sus conocimientos de hierbas y su voz serena pronto se convirtieron en parte esencial del lugar. Los niños comenzaron a llamarla la que cura sin pedir nada, y ella por dentro sonreía con una mezcla extraña de alegría y melancolía, porque había encontrado su sitio, pero sabía que el pasado aún podía golpear la puerta. Una tarde, mientras recogía hojas secas con una niña que apenas hablaba,
Escuchó un susurro en lengua indígena. Era la niña, decía. Los hombres del hierro vienen. Amara se agachó. ¿Qué has dicho? La niña repitió. Mi abuela lo soñó. Dice que el fuego volverá, que tú traes viento y que él trae guerra. Amara se quedó en silencio. La niña entonces le mostró algo. Un pedazo de tela con un símbolo bordado, un círculo atravesado. Por una línea recta, Amara lo reconoció. Era el mismo símbolo que aparecía en el documento donde estaba registrada como ceremonial. La sangre se le heló, porque si aquel símbolo había llegado hasta ese lugar perdido, alguien más lo había traído antes, y eso solo podía significar una cosa: todavía los buscaban. El símbolo bordado no era una casualidad. Alonso lo reconoció en cuanto Amara se lo mostró esa misma noche junto al fuego en la casa de adobe, donde dormían. Es el sello del Consejo de Vigilancia del Norte, murmuró él. Lo llevaban los hombres que ejecutaban órdenes, sin juicio. ¿Y cómo ha llegado hasta aquí? Solo puede significar una cosa. Uno de ellos ya estuvo aquí y dejó huellas. Amara lo miró a los ojos. Nos han encontrado. Alonso asintió. Un momento se quedaron en silencio. Luego él se levantó, abrió una vieja caja de madera y extrajo algo que no había tocado en meses: su espada. ¿Qué haces?, preguntó Amara con voz temblorosa. Me estoy despidiendo del hombre que fui, y arrojó la espada al fuego. Las llamas la devoraron poco a poco, entre chasquidos de metal y humo negro. Amara se llevó la mano al pecho, no por la espada, sino por lo que significaba. Entonces, ¿qué haremos? Lo que nadie espera. Ella arqueó una ceja. ¿Qué es eso? Sobrevivir sin escondernos. Al amanecer fueron a hablar con don Efraín. Le contaron todo, sin adornos, sin excusas. ¿Quiénes eran? ¿Qué habían hecho? ¿A quiénes habían enfrentado? ¿Por qué estaban allí? El anciano no los interrumpió. Solo escuchó con los ojos entrecerrados y las manos cruzadas. Cuando terminaron, dijo: podría echaros, pero no lo haré, porque hay algo en vuestra mirada que pesa más que cualquier ley. ¿Qué haremos si vienen?, preguntó Amara. Nos defenderemos, como siempre. Pero si lo que viene es más grande que nosotros, entonces haréis lo que hace la semilla cuando la pisan: esperar bajo tierra hasta poder brotar. Esa noche Amara no durmió. Salió sola al campo, bajo la luna, con la túnica ligera y el corazón en carne viva. Se arrodilló sobre la tierra y clavó las manos en el barro, y por primera vez desde que la separaron de su tierra, de su lengua, de su madre, rezó, en voz alta, en su idioma, a sus muertos: dadme fuerza para no rendirme, dadme fuego en las venas, dadme raíces, porque si caigo, quiero caer como los árboles, con dignidad. Y haciendo ruido, las lágrimas le corrían por la cara. Pero no eran de tristeza, eran de coraje. A la mañana siguiente, Alonso la encontró aún allí, de pie, descalza, la túnica mojada por el rocío. ¿Has dormido? He despertado, dijo ella, y sonrió. Y en esa sonrisa había algo nuevo, no solo amor, libertad. Pero el valle no sería seguro por mucho más. Esa misma tarde, uno de los vigías regresó corriendo desde el paso sur. Vienen 5 a caballo, con uniformes que no conozco. Llevan un estandarte negro. Don Efraín asintió. No son comerciantes. Amara y Alonso se miraron. No hacía falta decir nada. El pasado estaba a las puertas. Esa noche, mientras los hombres se organizaban, Alonso tomó la mano de Amara. Hay algo que quiero preguntarte. ¿Qué? Si tuvieses que elegir entre huir sola y sobrevivir, o quedarte conmigo y luchar hasta el final, ella no dudó ni un segundo. Me quedo contigo, pero no para morir, para vencer. Él sonrió, y por primera vez se sintió digno de ella. El amanecer llegó sin pájaros, solo un viento extraño que descendía desde las crestas nevadas con olor a tierra mojada y sangre vieja. El valle despertó en silencio. Las mujeres ya no preparaban pan.
Los niños no jugaban junto al río, y los hombres no hablaban de siembra, sino de resistencia. 5 jinetes, repitió el vigía, armados, vienen despacio, como si supieran que no hace falta correr. Don Efraín reunió a todos frente a la capilla de adobe. No somos soldados, dijo, pero tampoco esclavos. Si vienen a llevarse a los nuestros, tendrán que enfrentarnos a todos. Alonso miró a Amara. Ella no bajó la vista. ¿Lo haremos?, preguntó él. Lo haremos, respondió ella. Pasaron la mañana cavando zanjas, reforzando puertas, escondiendo a los más pequeños en las cuevas que daban al río. Algunos afilaron herramientas de labranza, otros prepararon antorchas con aceite viejo. Amara no se quedó atrás, tomó una daga, preparó vendas, hierbas, agua hervida. «¿Y si no basta?», preguntó una de las ancianas temblando. «Entonces usaremos el alma», dijo Amara, «porque lo que viene no es solo muerte, es miedo, y el miedo se vence de pie». Alonso reunió a los pocos hombres que sabían empuñar un arma. Les explicó cómo formar un cerco, cómo atacar desde los laterales, cómo utilizar el terreno. «No vamos a ganar por fuerza», dijo. «Vamos a ganar, porque no nos pueden quitar lo que ya no tememos perder». Y cuando cayó la tarde, los jinetes llegaron. 5 hombres, negros de armadura, rostros cubiertos, espadas largas, y en el estandarte, el círculo y la línea, el símbolo de la limpieza. Así lo llamaban, una orden secreta que ejecutaba sin juicio. El que traía ese símbolo no venía a negociar, venía a eliminar. Se detuvieron frente al puente de piedra que daba acceso al valle. No hablaron, solo esperaron. Uno de ellos alzó una bandera blanca manchada. Don Efraín dio un paso al frente. «¿Qué queréis?». El que parecía el líder alzó la voz. «Venimos por la esclava llamada Amara y por el traidor Alonso de Santa María. Si nos los entregáis, nos iremos. Si no, arderá todo». Efraín ni siquiera dudó. «No hay esclavos aquí, solo gente libre, y aquí nadie se entrega». El silencio fue brutal, y entonces el jinete habló de nuevo. «Entonces arderéis», y alzó la mano. Los 5 comenzaron a avanzar, a paso lento, y con ellos el olor a ceniza que precede a las guerras pequeñas y a los amores grandes. Amara apretó la daga, Alonso se puso frente a ella, y el pueblo esperó. El primer disparo vino del lado de los jinetes. Un fogonazo corto, seco, la bala rozó una piedra y estalló en 1000 esquirlas que silbaron sobre las cabezas de los que resistían. El pueblo no respondió con armas de fuego, no las tenían, pero la tierra sí. Los hombres de don Efraín habían tendido trampas en el camino de entrada, zanjas cubiertas, ramas afiladas, piedras sueltas, preparadas para rodar. Y cuando los caballos comenzaron a cruzar el puente de piedra, todo se activó. El segundo jinete cayó, atrapado en una zanja, gritó. Intentó levantarse. Una lanza improvisada lo atravesó por el costado. El tercero logró avanzar, pero fue detenido por un grupo de jóvenes que le prendieron fuego al manto del caballo. El caos fue inmediato, gritos, aullidos, sangre, y en medio de todo, Amara no huyó, no se escondió. Corrió de herido en herido, con vendas en las manos y el corazón en la garganta. Un niño tenía una flecha en la pierna. Lo arrastró hasta el patio central. Un anciano fue golpeado con una culata. Ella se interpuso. Recibió el golpe en la espalda y no cayó. Alonso peleaba como si toda su vida dependiera de esos segundos, porque dependía. Su espada de entrenamiento, recuperada a último momento, brillaba entre el polvo y el humo. Era uno solo contra 2, pero no estaba solo. Cada movimiento que hacía, lo hacía con un solo pensamiento en mente. Ella vive, yo resisto. Uno de los jinetes logró colarse hasta el interior de la aldea. Quería llegar hasta Amara. La había reconocido. Bajó del caballo, armado con una cuchilla curva, y se lanzó sobre ella mientras ella ayudaba a levantar a una niña herida. Pero alguien lo interceptó, don Efraín.
Con una pala en las manos, el viejo se interpuso con la fuerza de 1000 tormentas. El jinete lo apuñaló, pero él no cayó de inmediato. Golpeó, 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 hasta que cayó él, y el jinete también. Amara se arrodilló junto al cuerpo. No, Efraín. El anciano la miró con los ojos nublados pero serenos. Valió la pena que tú sigas. Y exhaló. El último jinete, el líder, no huyó. Se mantuvo firme en mitad del campo, rodeado, sin mostrar miedo. Era más alto que los demás, más fuerte, y llevaba el símbolo tatuado en el cuello. Alonso se acercó, espada en mano. ¿A cuántos has matado con esa cara de piedra? A los que no sabían cuál era su lugar. Entonces sabrás cuál es el tuyo. Se enfrentaron, no como soldado contra soldado, sino como el pasado contra el futuro. Fue un combate breve, sucio, sin reglas. Alonso cayó al suelo, herido en el costado, pero cuando el jinete alzó la espada para acabar con él, una sombra lo empujó desde un costado. Amara, sin armas, solo con su cuerpo, lo embistió con toda la fuerza que le quedaba. Ambos cayeron al suelo, rodaron, y entonces Alonso encontró su espada. Se levantó, y sin pensarlo, lo atravesó. Silencio. Todo se detuvo. El último enemigo cayó, y con él, la amenaza. El campo de batalla quedó cubierto de humo, de gritos apagados, de cenizas. Pero entre los cuerpos, entre la sangre, había vida y 2 figuras abrazadas, él herido, ella exhausta, pero ambos de pie. Pasaron 3 días, 3 días de silencio, de enterrar a los caídos, de curar las heridas, de reconstruir lo que la violencia no logró arrasar. La aldea resistió, pero no salió intacta. Quedaban menos hombres, quedaban más lágrimas, y en el aire flotaba una mezcla de orgullo y duelo. Amara pasó esos días con las manos manchadas de barro y sangre seca. No dormía, no se permitía parar. Curaba, consolaba, organizaba. Era, sin pedirlo, la raíz firme del pueblo. Alonso, en cambio, había estado entre la vida y la muerte. La herida del costado se infectó la primera noche. Ardía como fuego y, durante horas deliró. Decía su nombre, decía madre, decía perdón, decía quédate. Ella estuvo a su lado, siempre, hasta que por fin la fiebre bajó, y entonces él despertó. La vio sentada a su lado, dormida con la cabeza sobre su brazo. ¿Estoy vivo?, susurró. No tanto como yo, respondió ella sin abrir los ojos. Él sonrió, y lloró por primera vez desde que era niño. Pasaron las semanas, la nieve llegó a las cumbres, y el valle lentamente volvió a respirar. Los cuerpos de los 5 jinetes fueron enterrados lejos, no con odio, con distancia, como se entierra el pasado cuando ya no te gobierna. Don Efraín fue sepultado en lo alto de la colina, donde el sol cae primero. Su tumba fue rodeada de piedras y cada niño del pueblo dejó una flor. Amara se arrodilló allí cada mañana durante 7 días. El 8º dejó de rezar y comenzó a sembrar. Una mañana, Alonso se acercó a ella mientras recogía semillas. He pensado en algo. ¿Qué? Casarnos. Ella se quedó quieta. Levantó la vista seria. ¿Aquí? ¿Ahora, después de todo? Sí. ¿Con qué vestido? ¿Con qué cura? ¿Con qué campanas? Él se arrodilló en la tierra sin anillo, sin ceremonia, sin rodilla limpia. Con esto, dijo. Con mi cuerpo roto. Con mi nombre sin poder, con mis manos llenas de barro, con todo lo que soy y nada más. Ella sonrió y lo besó. No hubo fiesta, pero el cielo estaba limpio, y en el centro del valle se escuchó una risa que no era de dolor, era de comienzo. 1 año después la aldea tenía nombre nuevo, la Quebrada Libre. El símbolo del círculo con la línea fue pintado en una piedra, pero esta vez roto, cortado por el medio, transformado. La historia de Amara y Alonso se contaba, junto al fuego. Algunos decían que fue un milagro, otros que fue suerte, pero los más sabios sabían la verdad. Fue amor, amor que no pidió permiso, amor que resistió grilletes,
guerra, castigo y deshonra. Amor que no salvó a todos, pero sí salvó algo más importante: el alma. En la última página de un diario que Alonso comenzó a escribir al poco de sanar, había solo una frase: el amor no nos liberó, nos hizo pelear hasta ser libres. Y así termina esta historia, de amor, de fuego y de libertad. Gracias por quedarte hasta el final. Esto fue Flechados, donde el amor no solo se cuenta, se vive. Ahora dime tú, ¿cuál fue tu parte favorita? ¿La huida desesperada? ¿La lucha final en el valle? ¿O ese momento en que se eligen, sin cadenas? Te leo en los comentarios, porque cada historia cobra vida cuando tú la sientes. Si te ha tocado el corazón, dale like, suscríbete y comparte con alguien que crea en los amores valientes. Nos vemos en la próxima historia, aquí en Flechados.